¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, gracias por estar en sintonía del programa. Este es un horario en el que nosotras, las diosas, las mujeres, usted en su cotidianidad, nosotras en nuestra actividad de todos los días, nos encontramos para conversar sobre temas que nos interesan. Pero no solo como a mujeres, sino que nos interesan porque somos parte fundamental de una sociedad, porque somos seguramente el motor cotidiano, diario, de esta hermosa sociedad que nos alberga. Así que bienvenidas, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tengo invitadas para conversar de un tema que, como siempre, muy interesante. El apellido materno primero que el apellido paterno. Por ahora siempre llevamos el apellido paterno primero y luego el materno. A partir de algunas nuevas normas, nuevas leyes, nueva constitución, existe la posibilidad de llevar primero el apellido materno. Para hablar de ese tema estamos con dos entendidas en la materia. Patricia Brañez de CIDEM, esta plataforma de la mujer con la que se trabaja constantemente y que tiene una lucha de años en conquistas de derechos de la mujer. Bienvenida, Patricia. Gracias, Verónica, nuevamente. Es un gusto participar en tu programa. Y bueno, pues como siempre poniendo los temas que pueden romper estructuras, estas estructuras tan patriarcales y discriminatorias para las mujeres, ¿no? No hay nada más patriarcal, creo yo, que es el tema del apellido, que ahora lo vamos a conversar. Una experta en todos los temas relacionados a lo que es legal, jurídico, una mujer que nos ha sentado presentes tan importantes en nuestra sociedad por sus luchas contra la corrupción y todo aquello. Valquiria Lira con nosotros. Bienvenida, Valquiria, gracias por estar. Otra vez, un gusto, Patricia, y bueno, aquí estoy para enriquecerme cotidianamente con usted. Y nosotros contigo, porque tú tienes aquí, está la ley, está el área sociológica con Patricia, y yo voy a aportar un poquito el tema psicológico también, así que trabajaremos en función a eso, y claro, vamos a hablar justamente de lo que es el apellido. El apellido es algo que definitivamente en psicología nosotros lo entendemos como algo que nos signa, nos identifica, nos permite tener una noción de pertenencia, precisamente, una noción de decir, a ver, yo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Y que sin duda alguna nos da ciertos referentes inclusive de conducta en el transcurso del tiempo. Por muchos años el apellido, por siglos, por siempre, el apellido paterno fue el primero que se tomó en cuenta. Podemos hacer un análisis sociológico, Patricia, desde siempre el apellido paterno es primero que el materno, ¿es así, no es cierto? Sí. Bueno, tiene sus fundamentos no solamente en el aspecto legal, sino también en cómo se considera la sociedad. La sociedad desde hace muchos años, muchos siglos, es patrilineal, ¿no? ¿Cómo es que significa eso? Esto significa que tu legado de nombre, identidad, es a partir del padre, ajá, del padre que tutela la vida de los descendientes, ¿no? O sea, y en el caso de las mujeres, esto se ha ido marcando porque ha ido restringiendo también sus derechos en cuanto a sujetas ciudadanas en una sociedad. Y que va desapareciendo además con el tiempo. Claro. A tu hija ya no va a llevar, tus nietos ya no van a llevar tu apellido, ¿no es cierto? No, ya no llevan. Bueno, en algunos casos las mujeres ya hemos decidido, por ejemplo, mantener el apellido del padre, pero cuando te casas mantienes el apellido de tu padre, no llevas el de, ¿no? Porque el de también significa desde la teoría de género que perteneces a alguien, ¿no? Y eso es, pues, está dentro de las estructuras muy patriarcales, ¿no? O sea, primero perteneces a la estructura familiar de tu padre, sí, y después perteneces a la estructura familiar de tu marido, de tu esposo. Por lo tanto, pasas de una tutela a otra tutela. De una tutela masculina, digamos, a otra tutela masculina. Exacto. Definitivamente. Ahora, yo le pregunto a Valquiria, ¿es obligatorio llevar el de una vez que uno se casa, por ejemplo? Es algo que nunca lo supe y que
jamás llevé el apellido de mis maridos, digamos, pero ¿es obligatorio aquello? Sí. No, mira, tenemos, después de los códigos Santa Cruz, vinieron los códigos Banzer, que después fueron elevados a ley porque eran decretos supremos. Código Santa Cruz, estamos refiriendo al presidente. Al presidente Andrés de Santa Cruz. Luego vinieron los códigos Banzer, ya, que fueron emitidos en un sistema dictatorial, ya, pero que en su momento fueron elaborados por personas que eran conocedoras del derecho, ¿no? Y o posteriormente fueron elevados a rango de ley porque estaban, digamos, apropiadamente estructurados. Ajá. Y digo personas conocedoras del derecho porque nuestro Código Civil dice que toda persona lleva el apellido de su padre o de su madre, ¿no? Antes había un hijo legítimo y un hijo ilegítimo. Entonces, el hijo ilegítimo no podía llevar el nombre de su padre. Eso significaba un signado hijo, para siempre, digamos, antes, ¿no? con el anterior código. Ajá. Eso significaba un hijo fuera de matrimonio, ¿no? En cambio, con estos códigos posteriores, ¿no?, los que están en actual vigencia, la persona puede llevar el apellido de su progenitor o progenitora. Ajá. ¿Qué dice la ley? Puede llevar los apellidos de sus progenitores, ¿no? Es decir, no hace una distinción del papá o de la mamá. Ahora. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando desde los años, desde el 74. O sea, desde Banzer, de sus progenitores. De sus progenitores. Esto puede ser indistintamente. Pero la filiación, que es la filiación, es lo que tú decías psicológicamente, es pertenecer a un grupo familiar. ¿De quién soy hijo yo? ¿Cuál es mi grupo familiar? ¿Cuál es mi referente? ¿Cuál es mi ascendiente, sobre todo, ¿no?, biológico, ¿no?, que te trae otro tipo de derechos, ¿no? Derecho a la asistencia familiar, derecho al apellido, a la educación, una serie de derechos te trae la filiación para la ley. Entonces, nuestra ley establece que toda persona tiene derecho a llevar el apellido en el ámbito familiar de la madre y el padre. Del padre y de la madre, creo creo que en ese orden, ¿no? Del padre y de la madre. Y de la madre, sí. Ahora, se dan casos en la sociedad, ¿no?, en los que hay papás y mamás independientes, ¿no? Mamás solteras, estoy hablando. Claro. Entonces, en el momento en que nace tu hijo, le dicen quién es el papá, quién es la mamá. Entonces, si no estaba el papá, ¿no es cierto?, tú no podías poner el apellido paterno, solamente el apellido materno. Ya. Y si no había acta de reconocimiento, vas a conocer muchas personas que solo llevan un apellido. Pero eso constituye un serio problema, porque lastimosamente se encuentran con trámites en los que les exigen que tengan dos apellidos. No sé si es que esta norma no se ha socializado, pero siempre, y el otro, y no, y por eso creo que han optado inclusive en algún momento en poner los dos apellidos de los papás. Por ejemplo, si yo tengo un hijo natural, tendría que apellar Palenque Yanguas, darle mis dos apellidos. ¿Sucede eso o estoy equivocada? Sí. Es que yo creo que en el análisis hay que diferenciar lo que son los derechos legales que tienen las personas y cómo actúa el imaginario social, ¿no? Cuando hasta ahora evidentemente hay mujeres que deciden no hacer ni siquiera el trámite de reconocimiento de los hijos y pues inscriben a sus hijos con sus propios apellidos, pero socialmente estos niños y niñas son estigmatizados. Seguro, ¿no? Seguro, sí. Todavía existe esa diferenciación entre lo que es legítimo y natural, aunque en la norma se haya sacado lo de natural, ¿no? Ya no existen los hijos naturales. Ajá. Todos son hijos legítimos, claro, ¿no es cierto? Es lo lógico, ¿no? Pero en el imaginario de la sociedad sigue habiendo esa diferenciación entre lo que es legítimo y natural. Se sigue estigmatizando a las mujeres que han decidido, o por razones que solamente ellas conocen, tener hijos solteras o asumir el rol de madre de manera unilateral sin la participación del padre, porque ahí ya es una decisión que ella toma, ¿no? Entonces, pero sí tiene redundancia en los hijos, en el sistema educativo, no tanto en lo que dice Valquiria,
en lo legal, que sé yo. Claro. Es en la Es social, ¿no es cierto? ¿no es Es un cierto? tema más social. Y eso es lo que hay que ir cambiando en lo social, ¿no? O sea, no es suficiente haber adelantado en las leyes, haber derogado algunos artículos, modificado algunos parámetros legales que han permitido ampliar los derechos de las mujeres en este caso y de los niños y niñas. Sí, socialmente. ¿No? Pero estamos socialmente igual. se mantiene todavía muchos parámetros discriminatorios hacia esta problemática, ¿no? Bueno, entonces, partiremos de lo siguiente. Por lo pronto, esto ya era más bien una costumbre, el hecho de poner el apellido paterno y luego materno. Se constituye una costumbre. Era una obligación, para que tú tengas filiación, y derechos legales dentro de una familia, como ser derechos sucesorios, asistencia familiar, tienes que llevar el apellido paterno y materno. Ajá. Pero la ley establece que una persona puede llevar, el nombre está constituido por el nombre, ¿no? Que pueden ser dos, Claro. el apellido paterno y el apellido materno. Y nos aclara el Código Civil que puede llevar una persona el apellido del progenitor o progenitores. Estamos hablando en este caso siempre de la madre o de la madre y el padre. ¿Por qué? Porque no hay un niño que no tenga madre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, a lo que tú me decías, ¿por qué no llevan nuestros hijos solamente el apellido materno? En Brasil existe la filosofía, todos los niños tienen madre. A veces, por cualquier causa, no se sabe quién es el padre, pero siempre sabemos de quién ha nacido el niño. Exactamente. ¿Por qué lo vamos a, digamos, a privar o exponer? Entonces, el apellido que lleva el hijo siempre es el materno, ¿no? Pero son por esas razones. Ahora, en este tema del Brasil, ¿hasta qué, creo que a cierta edad el niño puede ya elegir cuál de los dos apellidos va a llevar? En todos los sistemas jurídicos, nosotros podemos realizar una serie de modificaciones a nuestros apellidos con algunos requisitos legales que debemos cumplir. Ya. Tampoco puede ser tan arbitrario, ¿no es cierto? Porque el nombre y el apellido legalmente, más allá de, digamos, de la mamá, papá, el asunto social que es muy, digamos, lacerante en cuanto a que si no tiene apellido paterno, también nos sirve para identificar a la persona. Claro. El derecho a la identidad, además, es un deber a tener una identidad. Por eso existen los homónimos, ¿no? Y la identidad tiene que estar claramente definida. En tanto en cuanto tú no tengas ningún tipo de aspecto ilegítimo o arbitrario o abusivo para cambiar tu apellido, entonces lo puedes hacer. Por eso se hace a través siempre de un trámite, ¿no? En todas las legislaciones. Bueno, qué interesante. Ahora, yo no terminé de entender bien. ¿Se debe llevar el apellido del marido? ¿En nuestro país? Sí. No es obligatorio. No es obligatorio, porque eso era lo que no es obligatorio. No, está en el Código Civil, ¿no es cierto? Si la mujer es conocida por su apellido, porque antes se llevaba el D, ¿no es cierto? El régimen de bienes gananciales del matrimonio, se cuentan las deudas y se cuentan lo ganado. Para ambos, ¿no? Los activos y los pasivos. Normalmente en un banco, cuando tú accedes a un préstamo, te piden además una garantía. Y si esa garantía es un bien que se ha producido dentro del matrimonio, esposa y esposo, entonces te preguntan ciertos datos, ¿no? Claro. Y obviamente en su formulario, algunos bancos tienen estas especificaciones, sí, ¿no? obligan. Sin embargo, el carnet de identidad de la esposa o el esposo, ¿no? Signa como soltero, ¿no? O no signa el apellido de la esposa Margarita Pérez de Chávez, ¿no? Claro. No, pero lo hacen, digamos, porque el dar en garantía un bien inmueble que es habido en matrimonio sin el permiso del cónyuge constituye un riesgo para el banco. Pero ese es un supuesto. Sí. O sea que estás haciendo estás haciendo un préstamo garantizando con un inmueble habido en matrimonio o en una relación. O estás garantizando, ¿no? digamos, con todos tus bienes habidos y por haber, pero digamos, es que es genérico, ¿no? Automático. Ahora, si yo no tú abres una cuenta de ahorro,
te preguntan cuál es tu estado civil, automáticamente los datos del marido. Sí. Si tú, Es verdad. hay casos tan irreales, ambos casos. Y además ilógico. hay casos ilógicos. Por ejemplo, mi madre, casada, sí, ¿no? Todos los meses que tiene que ir a recoger sus 200 pesos del bono dignidad, ¿no? Tiene que llevar el certificado de matrimonio. No es ella la beneficiaria individual, apellido de lo que sea, o solamente con sus apellidos de, o sea, No, es que va más allá. lo O sea, social yo estoy de acuerdo con pesa todo lo que tú mucho. dices, ¿no? Pero estamos en un sistema de derechos y garantías que unos derechos limitan a otros, ¿no? No los privan, sino los limitan, Ya. ¿no? Los hacen armónicos. Y en los bancos, digamos, tiene que ver con las garantías patrimoniales. Pero para una caja de ahorros, por ejemplo. Tiene que ver con la identidad de la persona, ¿no? Y también con los derechos sucesorios. O sea, que si la persona tiene una cuenta bancaria y tiene, qué sé yo, $50,000 ahí y muere, el banco tiene que saber que esta señora era casada una información. para darle digamos, una herencia Claro, hay al una marido. información quiénes van a ser, digamos, aunque tú no pongas, ¿no? Pero eso Muchos no va bancos- en la declaratoria de muchos, herederos. Una cosa, digamos, no depende de la otra, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, Ese es el problema. los requisitos... Si no está Porque como, no es vinculante. como que la ley anda pero siempre el- por su no, lado, ¿no? Pero el banco tiene, digamos, Que sabe. el deber Ajá. de tener los datos precisos, Claro. ¿no? Porque el derecho a la identidad, digamos, tiene su efecto en muchas instancias legales, ¿no? Los abogados, digamos, somos complicados, ¿no? Yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dicen, ¿no? Y nosotros los abogados a veces protestamos contra estas cosas. Seguro, Pero seguro. sucede que, ¿qué pasa si un día una señora X va a cobrar el bono de tu mamá y no es la misma, como ya ha sucedido, ¿no es cierto? Con las Claro, pensiones. sí. O alguien va y pierde un cheque o su cuenta bancaria, como ahora sucede con las tarjetas Bueno. de crédito. Entonces ahí está los datos de la identidad. Pero Valquiria, Puede ser. Identidad y filiación. el beneficiario, por ejemplo, la beneficiaria o el beneficiario del bono dignidad es individual. Sí. O sea, Claro, tú no pero tienes que para evitar- interponer tu estado civil para ser beneficiario o beneficiario. Pero para Porque evitar a mi papá no le piden duplicidad, el ¿no? certificado de matrimonio claro, para que también. le paguen, ¿no? Solo a mi mamá. Claro, eso es Entonces, cierto. sí. Eso es discriminatorio. Absolutamente. Pero Y eso es claro, pero hay que ver, digamos, Pero es los cierto, Valquiria, antecedentes. porque- mucha gente, digamos, hace su No, yo plantación estoy de de personas. acuerdo. Pero ¿y por qué no Estoy de del hombre? acuerdo, ¿Por qué pero no le piden al hombre? Bien hacen de ¿Por qué no los se duda de la palabra del hombre? No. Porque en realidad el parámetro del beneficio del bono dignidad es la edad. No Sí. es tu estado civil. No, de ninguna manera. Pero para tienes que suplantar- ser un individuo con un nombre, con un apellido, con un estado civil, Ajá. para que te identifica, ¿no? En la identidad es eso, ¿no? ¿Quién eres? Estado civil, dónde vives. Pero a la mujer le apellidos. piden No. el certificado y al En hombre este no. caso, Eso es lo que a mí me, digamos, digamos, da Certificado extraña. de nacimiento, tu carnet de identidad, eso es suficiente. Tendría que ser, ¿no? No debería ser el certificado de O matrimonio. bueno, y si Depende. piden el de Depende matrimonio, si que alguien también ha se dado lo ese pidan dato. al varón. Sí. No, Claro. y si van a... No, depende de los datos con los que se ha consignado a la persona, no precisamente tu mamá o mi mamá. No, es claro, cierto? o sea, es coyuntural. es ¿Cómo se ha- ejemplo, digamos. cómo La- se ha- es la identidad, ¿no es cierto? Ujú, cómo se ha registrado, pues. Si es casada, ¿no es cierto? O por ahí hay un homónimo, ¿no? Hay una señora con el mismo nombre y no es No, puede casada. ser, sí, y otra, digamos, Sí. porque tú vas a encontrar que hay muchas personas con el primero y segundo apellido. Muchas, ¿no? Sí, En el sí, sí, padrón claro que electoral sí. y todo lo demás. Entonces, estas cosas, bueno, vienen a ser una molestia. Y me parece, digamos, raro, pero me imagino que tu mamá debe estar consignada con esos datos allá y parte de su identidad, ¿no? Sin embargo, yo para irme un poquito a la pausa, porque ya hemos estado conversando un buen rato acá, yo encuentro dos grandes desigualdades, ¿no? Por un lado, el hecho de que sí en el carnet tenga que estar no sé, digamos, del marido con el que estamos casadas, pero nunca de los caballeros. Ninguno de mis maridos llevó de Palenque. Claro. Y yo no entiendo por qué, porque en determinado momento, si hubiese habido de pronto algún bien en común, es decir, él podía pasar por soltero eternamente y dejarme a mí a un lado siempre. Entonces tendría que existir, igual para el hombre que para la mujer, el hecho de que apellide de
para que se sepa que es también casado con una señora de tal apellido. Una cosa que me parece absolutamente desigual. Y la otra, que creo que es fundamental, que los requisitos en cuanto a registro sean iguales para hombres o para mujeres. Si estamos buscando que no haya duplicidad, bueno, al caballero también habrá que pedirle su certificado de matrimonio y todos los requisitos, y no solo a la mujer. Paremos ahí porque la próxima media hora vamos a conversar de la nueva iniciativa dentro de nuestra Constitución política, que dice que ahora podemos nosotros tomar el apellido de la madre primero, o bueno, acá las expertas nos explicarán en qué consisten estas, yo creo que nuevas conquistas para las mujeres. Una pausa, ya volvemos.